bastante intenso. En noticias de última hora, el valiente diputado Gerardo Fernández Noroña da una lamentable noticia. Lo quieren quitar del radar político. ¿Por qué, Albino y querido público? Bueno, como todos ustedes saben, uno de los personajes más atacados ha sido Gerardo Fernández Noroña por parte de la derecha conservadora. En este mismo sentido, Albino y querido público, vamos a ver cómo el diputado Gerardo Fernández Noroña recibió unas denuncias por violencia política de género. Sin embargo, ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene una nueva ley que dice: todos los que sean denunciados por violencia política de género no van a poder aspirar a ningún cargo. Y eso, bueno, dejaría fuera a Noroña de la vida pública. Aquí se lo dimos a conocer, reconocimos la valentía del diputado Gerardo Fernández Noroña y también la gallardía con la cual se manejó cuando fueron los resultados. Y si algo no me parece correcto es que la derecha esté empezando a atacar a un elemento tan valioso como lo es el diputado Gerardo Fernández Noroña. Y aquí le vamos a presentar precisamente parte del video de lo que dijo precisamente el día de hoy. ¿Qué te parece si lo vemos, Albino Córdoba? Adelante, Iber, adelante. Querido público, agradezco que compartan, que le den manita arriba, y si son nuevos, suscríbanse para llegar a más personas, y es que esto se necesita dar a conocer a la mayor brevedad posible. Que adelanto en este momento. La derecha, a mí y a muchos compañeros y compañeras del movimiento, nos quiere sacar de por vida de la actividad política pública, de la actividad política partidaria, de la actividad política en el poder legislativo, ejecutivo, judicial. Ahí no tenemos nada que ver, por lo menos los que no somos abogados. Me explico. Desde que se hizo la legislación con el eufemismo de violencia política de género, alerté que era una herramienta que iba a tener una utilización perversa en contra de compañeros y compañeras. Las compañeras celebraron que era un avance. No se ha erradicado la violencia, nada en contra de las mujeres del pueblo, nada. Ahí están las cifras, ahí está la violencia monstruosa desde los hogares, en las escuelas, en el trabajo, los feminicidios, terrible. Y sin cambio han ido avanzando en aparente protección legal, aparente, donde lo que en realidad han ido consolidando es sacar del camino a compañeros y compañeras. Les recuerdo el caso de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación, que nunca hubo sentencia ni nada, y que apenas fue quitado del camino y ya no volvió a aparecer el tema. En el caso de Morón, peor, porque él ni siquiera estaba acusado de violencia política de género y lo dejaron fuera igual. Un precedente gravísimo, gravísimo, de quitarle sus derechos político-electorales a ciudadanos por el órgano electoral y por el Poder Judicial a través de su espacio más. Aquí vemos cómo la derecha, Albino y querido público, esto es parte de lo que dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, busca sentenciar a Gerardo Fernández Noroña y dejarlo fuera del mapa porque les incomoda sus ideas, porque les incomoda su forma de hacer política. Es verídico, aquí hemos criticado algunas acciones de Noroña, pero no significa ni que lo odiemos ni que le deseemos el mal en ningún momento. Y queda de constancia ahí nuestros videos. El maestro Albino Córdoba para abordar este tema. Te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, Iber, Alejandro, amigas, amigos, un placer saludarles. A ver, el tema es más delicado de lo que parece, porque este asunto lo mueve el INE, lo valida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lo orquesta la misma ministra Norma Piña. Es delicado porque no solamente implica a Gerardo Fernández Noroña.
Desaparecerlo de la vida pública, de la vida política del país, no solamente es a Gerardo Fernández Noroña. Una situación similar vive el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que también fue señalado como por violencia política de género por el hecho de denunciar los, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito de Xóchitl Gálvez. Otra persona que está involucrada en esa misma dinámica es la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por el famoso PAC de Alito Moreno. Es decir, sí hay razón para preocupar a Morena porque van a ir sobre los morenos, van a ir sobre los del movimiento de la Cuarta Transformación. Ahora, ¿qué contiene, qué contiene esta ley que ha impulsado el INE, que está fuera de norma, que está fuera incluso de la Constitución porque hay lineamientos respecto al tema de la violencia política de género? Así como se han hecho pasar por ambientalistas, por defensores de la niñez, niños enfermos. Bueno, la actitud que asume el INE, pues obviamente en consonancia con el mismo Tribunal Electoral, fíjese, por ejemplo, Noroña ya fue, ya aclaró, ya dio disculpas, ya tomó los cursos, esos que impulsaba Lencho y que ahora los van a impulsar desde el INE, los van a seguir impulsando, ya cumplió con todo. Pero como está registrado en la lista de personas que han ejercido violencia política de género, ya no puede aspirar a ningún cargo. De ese tamaño está el INE, que ayer sostuvo una reunión Guadalupe Tadei Zavala con la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Pero ¿cómo pueden defender el presupuesto que quieren si, por ejemplo, no va a haber una consulta? ¿Para qué quieren 4,000 millones de pesos? Que eso es lo único que les quitarían. Pero aparte, también bajaría su volumen de recursos, porque el Tribunal Electoral dice que ellos no pueden contar los votos si les quitan dinero. Todo esto es parte del dinero y parte de la derecha, y no, ni siquiera se me haría nada extraordinario o nada extraño que la gente que mueve Ebrard y que tiene buenas relaciones ahí estuviera detrás de todo esto. El presidente está involucrado, ¿eh? El presidente, si quisiera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, si quisiera ejercer algún cargo después de terminar su periodo como gobernante, ya no podría, de acuerdo a las leyes del INE. Por eso es lo delicado de este tema. Ya una vez inscrito como integrado, como en ese padrón que tienen las autoridades, por ejercer violencia política de género, ya no pueden participar en la vida política del país. Es algo que no deben dejar pasar. Yo he dicho que son muy tibios los diputados de Morena, no es la primera vez que lo digo. Pero esto me parece el colmo, que el Poder Judicial se meta a legislar y haga las leyes que ellos quieren. Eso aquí y en China es dictatorial, es anacrónico, es retrógrada, es ir en contra de la propia Constitución y es querer perjudicar deliberadamente y descaradamente a quienes forman parte de la Cuarta Transformación, porque ¿de qué otra manera usted me puede explicar que el INE no diga nada cuando Xóchitl Gálvez, la famosa tamalera VIP de Claudio X González, hizo campaña en la misma Cámara de Diputados en aquella sesión donde se recibió el presupuesto de egresos de la Federación? O sea, ¿por qué a Xóchitl Gálvez no le señalan o no proceden los señalamientos en su contra? Se ha cansado de decir barbaridad y media del presidente de la República y ahí no hay ningún problema. Sigue cobrando en la Cámara de Senadores, ahí no hay ningún problema. Lo último, ¿no? Pues hay cuestiones de corrupción, las empresas, nadie ha dicho nada. No, si esperamos a que la fiscalía actúe, pues aquí se nos hace noche y nos amanece. No hay intención de actuar en contra de la derecha. Es el INE un organismo de control, un organismo de manipulación, y el tribunal, pues todavía peor, en el peor de los casos, es lo más corrupto que tenemos, junto con el máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están en un juego, creo que muy perverso, eso es lo que creo, porque lo veo, por las declaraciones que da Gerardo Fernández Noroña, el diputado,
Me parece muy, muy delicado el hecho de que se conviertan en el máximo tribunal como la Santa Inquisición, el INE, respecto a este tema de la violencia política de género. No estoy en contra de ella. De hecho, creo que todas las damas, todas las mujeres merecen respeto, deben ser respetadas. Pero en términos políticos, esto no tiene nada que ver con el respeto. Esta es una medida de coerción política en contra pues en contra del movimiento de la Cuarta Transformación, porque a los de la derecha no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Dígame usted si es normal que la candidata del PRIAN siga cobrando en la Cámara de Senadores sin ningún problema. Dígame usted si todos los hechos de corrupción denunciados en contra de Xóchitl Gálvez no son motivo de una amonestación al menos y de un ejercicio de lo que es el derecho constitucional. Claro que lo es. ¿Y la han molestado? Para nada. La que podría tolerarla en un momento dado sería Ernestina Godoy, no el INE, no el Tribunal Electoral, no la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos ante hechos muy delicados que deben tomarse con la seriedad que amerita. Lo dijo el propio diputado Noroña en ese comunicado que dio el día de hoy. Se los advertí y no me hicieron caso. Ahora a ver cómo le hacemos para frenar esta andanada nueva en contra de la Cuarta Transformación. Es quitarle sus derechos políticos, así como tumbaron al Toro Salgado, así como tumbaron a Raúl Morón. Pues ahora con este tema es un eufemismo, es una forma pues muy mañosa de poder sacar de la jugada política a quienes les molesta. Y esto sí lo tienen que atender cuanto antes. Llamado a el líder de la bancada en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, porque en la Cámara de Senadores parece que no hay líder. Eduardo Ramírez y la carabina de Ambrosio son exactamente lo mismo. Iber Alejandro, muy delicado esto que denunció Noroña. Sí, qué vergüenza, ¿no? Que Una vergüenza. sea chiapaneco Eduardo Ramírez, ¿no? Pero bueno, Pues sí, pero no ha hecho nada ahí. no ha hecho nada Eduardo Ramírez. Y es por el hecho de su desempeño, no me malinterprete. Ahora bien, exactamente, Albino, ¿quién se cree en estos tipos? A ver, violencia política de género en contra de Noroña. Ya mejor que digan la verdad. Digan que el diputado les incomoda. Digan que les arde todo lo que diga Gerardo Fernández Noroña. Aquí hacemos críticas, pero no somos criticones. Críticas constructivas, reflexiones acerca del menester político. Ese es nuestro trabajo. Puede gustar a veces o no, pero ese es nuestro trabajo. Ahora bien, esto es muy distinto a lo que hace el INE. Lo que el INE, yo hago mi crítica y ya. Lo que busca el INE es censurar las ideas de quien piensa diferente. Y específicamente el tribunal, ¿de dónde viene la orden? Esa es la otra cuestión, el otro planteamiento. Ya sabemos a quiénes incomoda el diputado y por eso hace la reflexión, Albino y querido público. Esta ley no la debieron dejar pasar porque estamos viendo las consecuencias. A ver, violencia política de género. Noroña, ¿y por qué no se ponen a revisar el historial de Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Por qué no revisan los paquetazos y denuncian la violencia política de género? Ya tienen preso a Cuauhtémoc de la Torre, quien era el que llevaba a mujeres que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo, las llevaba ahí a la Cámara de Diputados a vender y nadie dijo nada, pero ya está en la cárcel precisamente por eso. Pero como estamos en el mundo al revés, Alejandro Moreno sigue libre, campante, el INE le aplaude, el tribunal le aplaude. Pero como es Noroña, no, a ese vayan a darle con todo. Vayan a darle con todo, quítenlo del mapa. ¿Qué no ven que nos están dando una friega? Y de fondo es, fíjense bien, esta situación tiene un trasfondo, porque dice el presidente, la forma es fondo. Qué casualidad
Qué casualidad que el anuncio se da cuando Gerardo Fernández Noroña convocó un llamado a la unidad de sus simpatizantes con Claudia Sheinbaum. Qué casualidad que el INE lo quiere censurar cuando el diputado señaló que está dispuesto a colaborar con la 4T, donde Claudia le diga. Ese es el compañerismo, ese es el factor unidad. No, el INE dice, miren, vamos a debilitar a Sheinbaum. 13 puntos arriba en todas las encuestas. Está ganándole por goliza a Xóchitl Gálvez, Sheinbaum, con el respaldo de Adán Augusto, con el respaldo de Noroña, con el respaldo de Monreal, con el respaldo de Velasco y sin el respaldo de el que ya muchos conocen como el nuevo Judas de la 4T, que es precisamente Marcelo Ebrard. Por eso quieren debilitar. No atacan directamente a Sheinbaum, atacan a sus cercanos, al Dream Team, como se le dice, ¿no? Ahora, la chaviza, o al equipo fregón de Claudia, a ese lo quieren debilitar. Ya lo hicieron y lo expresaron abiertamente, no solo con Noroña, Albino y querido público, sino con Adán Augusto López Hernández. Pero con Adán toparon con pared. Y a mí me gusta el mensaje enérgico que manda Noroña porque va en el mismo sentido. ¿Cómo es posible que a quienes buscan hacer un México mejor, a esos les dan con todo, Albino? Bueno, pero aparte tendríamos que mencionar otra situación que se presenta. La ley que se aprobó en la Cámara de Diputados no implica lo que hoy el INE hace. Aparte, esas leyes son lineamientos y la ley no es retroactiva. Sin embargo, a priori, es decir, por sus calzones, el INE aplica esta ley llamada de violencia política de género de manera selectiva y es obvio contra quienes van. Es evidente. Por eso digo que debe haber una reflexión inmediata y una acción rápida para evitar que les hagan una jugada de estas. Porque no solamente es Noroña, ya van contra el presidente, ya está Laida Sansores y ya está Noroña, son 3. Y Alito, ¿qué? Y los otros que están ahí metidos en temas de corrupción, ¿qué? Y la tamalera, ¿qué? No, a ellos no los toquen. Oiga, pues entonces aquí estamos jugando. Ya llegaron los dulces cargados, posiblemente, pero se tiene que detener cuanto antes, Iber Alejandro. Esto es violatorio a la Constitución, aclaro. Esto no está contenido en la reforma que aprobó la Cámara de Diputados y validó la Cámara de Senadores. Se establecieron lineamientos generales, no leyes retrógradas como esta que trata de imponer el INE y que hoy denunció Noroña y que debe ser atendida a la brevedad. Y aquí tiene que entrar todo el aparato de Morena, me refiero al aparato legislativo. O se ponen buzos, caperuzos, o los chingan, no hay de otra. Hacia allá van, Iber. Así es, ¿qué te parece si vamos a más información? Adelante, adelante.